Muy buenas noches, bienvenidos a Agricultura Prime. Esta noche y en esta oportunidad voy a reemplazar a Jessica Castañeda, pero feliz de estar aquí porque en el día de hoy creo que a pesar de ser verano está la pauta cargadísima a lo noticioso y tenemos mucho de qué hablar. Y eso lo voy a hacer con quienes me acompañan esta noche, con Tomás Bengolea, conductor de Nuevas Voces, presidente de la Fundación Chile Siempre. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muy contento de estar aquí una nueva vez acá en Agricultura Prime con una pauta que vi bien cargada, efectivamente, a estar interesante. Vamos a ir al tiro al grano. Y también con Jorge Andrés Pomar, director ejecutivo Patrimonio Republicano, conductor de Municipios por Chile en Radio Agricultura. Ambos son dueños de casa. Gracias, Vero, feliz de estar contigo, con Tomás también contigo. Siempre nos topamos en las elecciones, ahí siempre tenemos un bloque en la tarde. Con Tomás nos topamos nomás aquí en los pasillos y los cafés, así que un agrado de estar en el estudio con usted. ¿Ves tú ahora en un nuevo horario? De aquí nos vamos al traguito, porque ya estamos de noche, ¿no? Sí, aparte es buena la ubicación aquí en la radio para eso. ¿Quién sabe? Oye, porque no sé, pero lo que sí, no sé si tenemos mucho que celebrar, porque hoy día más de 10.000 casos de contagio de COVID, estamos bordeando los 12.500, rompiendo un récord. La verdad es que, claro, si uno se compara con países vecinos, como dijo el presidente, sobre los 140.000 casos, estamos lejos, pero no es para nada para celebrar. ¿Nos estamos relajando, Jorge? Absolutamente. ¿Sí? Yo creo que es inevitable relajarse. Las personas, estamos en época estival, las personas legítimamente quieren tomarse vacaciones. Hemos tenido 2 años muy estresados en términos sanitarios, con cuarentena. Nos ha golpeado a todo el mundo en las pegas también. Por lo tanto, claro, la gente, como está inoculada, 2 dosis, 3 dosis, quiere tomarse vacaciones, quiere descansar. Y eso inevitablemente provoca que la gente se relaje. Yo he estado también un par de veces en la playa durante el verano, y se supone que en la playa uno tiene que usar mascarilla. Ahora ya fuiste. No hay nadie con mascarilla en ninguna playa. Y por supuesto las playas al fin de semana están abarrotadas de gente, todas sin mascarilla, conversan, algunos incluso fuman. Bueno, a propósito de la ley del Chavo Colilla en las playas. Entonces, todo eso va provocando, además, un mayor tráfico de personas. Van a comunas pequeñas, donde en esos lados, además, los equipos son distintos, los traslados son distintos, Claro. y estresan finalmente todo el tema sanitario y logístico que van disponiendo esos municipios. Oye, ¿qué será? No sé, Tomás, cómo lo ves tú, pero claro, muchos de estos casos no se están traspasando a las camas críticas y entonces empezamos a pensar, entonces no, ya esta variante Omicron no es tan grave, ¿será que la autoridad tampoco está tan rígida? ¿Será que estamos en un periodo en que no sabemos cómo va a seguirse manejando la pandemia a futuro? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que acá siempre hay que mirar 2 elementos. Primero, lo estrictamente sanitario, o sea, efectivamente, como decía Jorge, la gran cantidad de gente que hoy día está vacunada permite que Chile tenga 12.500 casos, pero muy poquita gente en las UCI. O sea, estamos con menos de la mitad de los pacientes hoy día en ventilación mecánica que lo que habían con 9.000 casos el 9 de abril del año pasado. Es decir, hay más casos, pero eso no se traduce en casos graves y eso permite cierta holgura para los hospitales y permite manejar de mejor manera la cuestión. Pero el segundo elemento que es importante es el hastío social. O sea, las pandemias también se empiezan a acabar en la medida que las personas dejan de tenerle tanto susto a la pandemia misma. Y hoy día efectivamente las cuarentenas no se pueden poner por 2 razones, porque no hay estado de excepción constitucional, pero porque nadie respetaría las cuarentenas, es una realidad. Pero ¿cómo se dejan de acabar las pandemias? Si las pandemias no dependen de que uno esté aburrido o no, pues. Lo que pasa es que hay 2 cosas. Tú puedes terminar la pandemia médicamente hablando. Por ejemplo, algunos creían que con la vacuna se iba a acabar la pandemia. Eso hoy día está cada vez más lejos. La verdad es que salen variantes nuevas y pueden ser más o menos graves. Y lo cierto es que en realidad lo que se está pensando es convivir con la pandemia. O sea, pandemias del pasado, por ejemplo, el mismo coronavirus. Esto me lo explicó una vez en una conversación súper interesante con Jaime Mañalich, y yo ahí me di cuenta el genio que era, pero un gallo con un nivel de conocimiento epidemiológico notable. Decía, oye, el coronavirus no es algo nuevo, ya existe y convive con nosotros. Esta es una nueva mutación del coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Claro. Pero esto ya existe y vive con nosotros. Entonces, esto va a pasar probablemente. Mañalich decía hace un par de años, oye, se va a poner buena persona al virus. En ese minuto fue muy yo pensé que Mañalich. No, fue muy criticado. Pero hoy día la verdad es que, claro, Omicron es menos letal que lo que era Delta, de lo que era Alfa y Beta, y por lo tanto, a mí me parece que hay que aprender a convivir con el virus. Y lo segundo es que, efectivamente, nosotros estuvimos dispuestos ante la incerteza, ante el riesgo, a ceder muchas libertades. O sea,
yo no sé si ustedes se acuerdan, hoy día nos movemos libres por las calles. Antes había que sacar un permiso para salir de la Qué casa. salvaje lo que pasaba. Era salvaje. Había que sacar un permiso para sacar a pasear el perro. Sí. O sea, a ese nivel estábamos 2 años Y atrás. Sí, pero yo es que también felizmente siempre estábamos me corro de esa pega. Alguien dice que hay que sacar el perro, yo nunca puedo. Ah, no, yo sí, era era casi una lata excusa. soberana, digamos. No, yo el perro y la basura, que eran las dos cosas. Pero te juro que en estado de excepción, o en toque de queda más Claro. bien, yo sacaba la basura y era así como que no había un alma No. los primeros días, entonces daba hasta susto. No. Yo creo que al principio de la pandemia, Tomás tiene razón en algo, nadie sabía nada. Mm. Y como nadie sabía nada, todos teníamos mucho susto, porque principalmente ese desconocimiento lo que te provocaba era susto, era temor, era pensar, chuta, a lo mejor me contagio y mañana me muero. Eso es lo que pensaba mucha gente. Entonces, claro, hacíamos todos caso bastante, en una proporción importante, a todos los esquemas que nos propuso el gobierno, la logística, ¿no es cierto?, para tratar de controlar esta pandemia, que tuvo que ver con el estado de excepción, que tuvo que ver con las cuarentenas, que tuvo que ver con el toque de queda, con permisos, como decíamos, para sacar al perro, con un permiso para ir al supermercado, que además había que aprovecharlo bien. Y yo me incluyo. De repente me daba una vuelta a la manzana con el vidrio abierto exclusivamente como para salir un rato y tomar aire, porque en verdad llegaba un Sí. momento que psicológicamente, Sí. Por y eso que uno tiene la suerte de estar en su casa, en un lugar que uno se siente cómodo, protegido y todo lo que uno quiera, pero llegaba un momento en que uno quería salir. Sí, claro. Quería salir y Sí. uno se sentía medio, no sé usted, pero uno se sentía medio preso. Sí. Hablar con los papás, hablar con los amigos, todo por Zoom, que se hizo famoso la plataforma, las acciones ahí picaron como locas. ¿Ah? Sí, los igual que y el los amigo que teléfonos. estaba vendiendo alcohol gel, se le ocurrió vender el alcohol gel un año antes. Entonces, todo eso yo creo que fue configurando además una nueva realidad, que es la realidad que estamos viviendo ahora, que incluye varias aristas, que incluye el teletrabajo, que incluye que la gente carretea más temprano, que incluye que los locales comerciales cierran antes, que hay mucho trámite que queremos hacerlo de manera digital, y también incluye esta saturación que partimos hablando, y la gente se relaja, inevitablemente se relaja, pero es importante en la medida en que estemos vacunados, usemos mascarilla, y en la medida en que existe una distancia social, hay que convivir con la pandemia. Oye, pero yo creo que igual Tomás dijo algo, no sé si le hemos ido perdiendo un poco el miedo, ¿ah? Contémosle a la gente que nosotros nos encontramos aquí en la radio y nos saludamos de Por beso. supuesto. Y hay gente que todavía no, pero hay gente que todavía sí, porque ya la posibilidad de que todos nos contagiemos a lo mejor, pero sin llegar a extremos ni a camas críticas, es una realidad, quién sabe. Tú decías al principio no sabíamos mucho de este virus, pero ahora ya sabemos que a lo Tenemos mejor más certeza. que hay gente que se contagia y zafa, digamos, o no pasa más allá de un resfriado. Hoy día, o sea, lamentablemente. Perdón, hoy día- Tomás, solo quiero hacer una mínima aclaración. Yo, porque si el programa lo está escuchando mi señora, saludo de beso, pero con la mascarilla puesta. Porque si no, llego a la casa y me retan, ¿cómo andáis saludando de ¿sí? beso? Están todos contagiados. Yo Saludo de mi- beso, pero tengo la mascarilla puesta. Perdón, es verdad. Mi polola es estuvo verdad. contagiada la semana pasada y fue insólito, porque yo no me contagié. Entonces empezaron inmediatamente todos los rumores y se contagió el pololo de la hermana de mi polola. Entonces ahí ya la relación cruzada era evidente y se armó una pelotera en la casa, digamos, de cuáles son las relaciones reales. Ahora, respecto a lo que tú comentabas y hablando en serio, hoy día yo tengo 21 y entre mi generación, hoy día el coronavirus es un cacho. O sea, ¿a qué me refiero? La lata del coronavirus es que tiene que estar una semana encerrado. Pero nadie le tiene susto al coronavirus. O sea, Mira. nadie cree que va a estar hospitalizado por coronavirus. Porque claro, cuando tú ves los índices de hospitalización, cuando tú ves la cantidad de gente que se hospitaliza con las 2 vacunas y con la dosis de refuerzo, es muy baja la Solo posibilidad el de estar hospitalizado. 23% de las camas O sea, es están muy internados, bajo. corresponden a COVID-19. Y imagina, piensa de esos cuántos serán las personas entre 20 y 30 años. Sí. Oye, Tomás, pero aún así, 1,5 millones de mayores de 18 años todavía no tienen se la vacunan. tercera Así dosis es. de refuerzo. Bueno, Yo creo que ahí no hay Yo creo que ahí hay que avanzar, No hay un antivacuna. poquito. Yo creo que más que antivacuna, ese 1,5 millones de personas son flojas. Sí. Son flojas, son dejadas. ¿cómo puede haber gente todavía que no se vacune? Bueno, Hay que preguntarle a Djokovic. hay que preguntarle, ahí se formó una pelotera más o menos, Más o con menos. característica diplomática. Incluso le puede costar el número 1 del mundo si es que el 2 o el 3, yo que sigo el tenis, Medvedev o Zverev, Sí, están felices ahí. son Claro, campeones. Sí, exactamente, porque cualquiera de los dos que gane
ya Queda como campeón de queda Australia. como Y además campeón. no se sabe si va a poder tampoco entrar a Francia para jugar Roland Garros y otros Bueno, torneos. lo que comenta, ya nos pasamos a otro tema, pero lo que comentaron hoy, la información es que incluso está estudiando demandar a Australia él. Ah, sí. Yo ayer Sí. leí una información que no sé si es verdad o no, que Djokovic habría comprado el 80% de una empresa, de las acciones de una empresa que busca una cura al coronavirus. Ah, mira, no sé. Yo, O sea, yo no supe si este gallo ya se está echando para atrás Qué con sorprendente. con la cruzada Claro. o está dando dar una señal, digamos, de sensateo, de reparación. ¿Por qué no El- se vacuna y se termina todo el conflicto? lo está demandando, entiendo, por 4 millones de dólares, que es el dinero que hipotéticamente ganaría si es que fuera campeón. Y creo que además ha sido campeón de Australia como 6 veces, así que las posibilidades de que lo haya sido efectivamente son altas. Bueno, eso en el otro extremo del mundo, volvamos a nuestro país y los invito a irnos porque hoy día sí que la situación está, yo creo que muy crítica en la Araucanía. Yo creo que ha hecho noticia, lamentablemente, las muertes de estos dos personas, este joven de 22 años en el día de ayer y este ex dirigente agrícola. Te juro que o sea, yo personalmente creo que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué necesita pasar para que pare la violencia en la Araucanía? Y hoy sale el general de la defensa en la Araucanía, el jefe de la defensa nacional en esa zona, el general Cuellar, diciendo, ¿por qué no se enfrentan a nosotros? Y resulta que ha provocado más polémica que las muertes mismas. Me parece insólito cuando creo yo que esas declaraciones no apuntan sino a decir, encuentro el colmo que se dispara a gente que está desarmada, indefensa y en el fondo es un acto cobarde. Yo creo que por ahí apuntaban las declaraciones, pero no encuentro lógica de que toda la polémica finalmente termine en defender o atacar sus palabras y se olviden las muertes, que es lo que realmente está pasando en ese lugar de Chile. A mí no me sorprende, la verdad, porque creo que en este tema ha habido una pasividad y una falta de empatía de parte de la clase política realmente brutal. Uno siempre se pregunta, oye, ¿qué pasara si estos atentados fuesen en Vitacura, en Las Condes, en Los Barnechea o a las afueras del Congreso Nacional? Si habría la misma lentitud para solucionar el problema, si se demoraría lo mismo en aprobar los estados de excepción constitucional en la Araucanía, es decir, si esta realidad impactara a la clase política. La respuesta es no. Obviamente la No. respuesta es que no sería lo mismo. Y lo que dice el jefe de Defensa Nacional de la Araucanía, a muchos les generó mucha admiración, mucha gracia y les pareció muy bien. Y eso prueba la falta de liderazgo político que había en este tema. O sea, lo que dice el jefe de la Defensa Nacional ahí es una cuestión súper sensata. Acá lo que hay es gente armada con armamento de guerra que viene del extranjero, financiado con actividades ilícitas, el robo de madera, el narcotráfico, en comunidades en las que la fuerza policial no puede entrar, atacando personas que no tienen armas, o sea, a civiles, cobardemente. Y lo que él dice, oye, enfréntense al ejército. O sea, pruébense frente al ejército. Claro, pero toma, a algunas personas les pareció claro el mensaje, están de acuerdo, les pareció muy bien, pero hay otros que salieron a decir, pero ¿cómo? En este país no estamos en guerra, Por ¿qué eso, pasa con las pero- Fuerzas Armadas? Están Pe- subiendo por Pero el yo show. podría apostar aquí, sin tener ni un antecedente, que de esos que viven en la Araucanía no den ni uno. Porque al final es una cuestión de vinculación con el problema. O sea, si al final yo también preferiría que el día de mañana los militares no entraran a la Araucanía. Pero hoy día la realidad es que está absolutamente colapsada la región. Y Efectivamente, tú ves son al gobernador declaraciones- regional. son declaraciones de políticos. Tú ves al gobernador regional, Luciano Reyes, diciendo, oye, nos pueden aprobar la extensión del estado de excepción constitucional que hoy día existe en la región. Y eso no es suficiente para el nivel de violencia que vive esta región. O sea, es muy dramática la situación. Yo siento que efectivamente el mensaje es muy claro, muy contundente y expresa mucho finalmente de lo que podría ser de lo que es la realidad en un hipotético enfrentamiento. Sí, a ver, digamos las cosas como son. El general cuando dice, nosotros no estamos preparados como otras instituciones que la hace alusión como para el control del orden público, para el fogueo, no, nosotros estamos preparados para la guerra. Por lo tanto, si nos disparan, nosotros no es que andemos provocando nada, pero si nos disparan, vamos a reaccionar como en guerra. Blanco, bala y van a haber bajas. Y van a haber bajas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el tema de la Araucanía no es exclusivamente un problema de terrorismo, que existe, pero hay un problema también, a mi modo de entender, político, hay un problema cultural, hay un problema en términos de bienes. Entonces, todo eso
hace que los actores involucrados no sea exclusivamente el Ejército de Chile y la CAM, o este grupo nuevo, ¿no es cierto?, más radical, RPL, creo que son las siglas, sino que existen finalmente más actores. Y como hay más actores involucrados, yo creo que el general sí comete un error. Insisto, a mí me gusta, me agrada el mensaje claro y contundente. No obstante, el problema de la Araucanía, como no es exclusivamente un problema bélico, él debe relacionarse con otros actores, no necesariamente de su ámbito. Básicamente me estoy refiriendo al mundo político. Y en el mundo político, los mensajes, y los que entienden de política, los mensajes claros y contundentes sacan ronchas. Inevitablemente sacan ronchas. Entonces hay que literalmente ser más, y valga la redundancia, ser más político para finalmente dialogar, para finalmente entender, ceder, comunicar. ¿Y tú estás de acuerdo con que el diálogo es la vía? No, yo no estoy diciendo eso. Yo creo que no hay que dialogar con alguien que tiene una K-47 encima de la mesa. Lo que estoy diciendo es que el problema de la Araucanía es multisectorial. No es solamente un problema bélico. Y como es un problema multisectorial, hay más actores involucrados. Y como hay más actores involucrados, muchos pueden sentirse colorados con las declaraciones del Ya, general. hay que dialogar para un lado. Entonces él no está hablándole al mundo militar, está hablándole también al mundo político. Ese es finalmente el tema que por ahí causa... El papel que desempeña Cuellar, que es el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, que es un cargo que mandata la Constitución a elegir al presidente de la República en los casos en que hay estados de excepción constitucional declarados, aprobados por el Congreso Nacional, es el del control del orden público. Y su rol se limita a eso. Y Cuellar no tiene que estar haciendo declaraciones que le caigan bien a la política. Su único rol, y en su cabeza lo que está pensando, es proteger a la Araucanía. Y por lo tanto, yo entiendo el nivel de desesperación que tiene a las personas que están trabajando en la Araucanía en combatir el orden público al verse sobrepasadas por la realidad. O sea, el año pasado tuvimos el caso de un operativo gigante de la PDI, ustedes se acordarán, que fue a Temucuicui, oye, y que al final salieron a balazos, los terminaron echando, lo único que consiguieron es sacar un par de gramos de marihuana. Oye, un par de gramos de marihuana nos vaya a pillar en toda la esquina. Pero si ellos están sobrepasados por la realidad, entonces yo entiendo que hayan personas, yo creo que hay distintos tipos de personas. Hay líderes políticos que no les preocupa el tema de la Araucanía. O sea que para ellos la violencia es un tema más y es una de las formas para llegar a lograr su objetivo. Y así lo han dicho muchos líderes y probablemente mañana vamos a ver en el gabinete personas de esa línea. Vamos a ver también otras personas que, entendiendo el problema de la violencia, dicen, mira, acá hay un problema más de fondo que tiene que ver con la relación de los pueblos originarios y no podemos hacernos cargo solo de la violencia. ¿Cuál es el problema? Es que sobre pretexto de buscar argumentos de fondo del problema político, no se hace cargo de lo prioritario y lo urgente, y es que las personas de la Araucanía no viven en paz. Y en un país en que no hay Estado de Derecho y las personas no pueden salir a la calle, duermen con chalecos antibalas, los niños no pueden ir al colegio, las rutas están quemadas y cortadas con árboles, no se puede dialogar. Mira, mi único matiz con Tomás es que yo creo que el problema de la Araucanía no lo vamos a solucionar de manera bélica. Sí, pero no únicamente a través de ello. Yo creo que estuvimos en algún momento, no sé si cerca de solucionarlo, probablemente no, pero avanzamos bastante cuando el ministro Moreno, ¿no es cierto?, se fue a instalar a la Araucanía. Yo siento que ahí hubo un avance antes importante. De Catrillanca. Antes que quedara la escoba con el caso Catrillanca. Yo creo que ahí hubo un avance importante y yo creo que eso demuestra de que es importante la fuerza, por supuesto, y además legítima de parte del Estado. No obstante, no es la única manera en que vamos a solucionar el problema de la Araucanía. Entonces, cuando el general hace esa declaración, finalmente lo que provoca es que políticamente vamos a tener miradas distintas y vamos a seguir enfrentados en una cuestión que yo siento que tiene que ser una política de Estado. Tenemos que ponernos de acuerdo, los de derecha, los de izquierda, los del centro, en el fondo para avanzar en la resolución del problema de la Araucanía. Lo que sí, dejando fuera, yo estoy de acuerdo así, muy claro con algo. Yo no dialogo con personas que me ponen una AK-47 arriba de la mesa. Con esas personas no se puede dialogar. Con esas personas hay que enfrentarla con la fuerza del Estado. Entonces tú lo que estás diciendo, dialoguemos, Fuerzas Armadas, para un lado nomás, po. ¿Y qué hacemos con las otras personas? ¿Qué hacemos con los grupos violentistas? Le quiero hacer dos preguntas. Hagamos una pequeña encuesta entre los tres. ¿Partidario de prorrogar el estado de excepción? Sí, de hecho ya se prorrogó. Sí, pero te estoy preguntando a ti. No sé. ¿De que permanezca? Sí, absolutamente. De hecho, ha probado ser bastante eficiente porque los casos han bajado desde que el estado de excepción está corriendo. ¿Más allá del 11 de marzo? Por supuesto, más allá del 11 de marzo. El tema es que el gobierno entrante no cree en el estado de excepción. ¿Partidario, Tomás? Sí, por supuesto.
todas las veces que Yo sea también. necesario. ¿Qué irá a pasar en el futuro gobierno cuando el propio presidente electo es el que ha hecho un llamado a que no se apruebe? ¿Qué irá a pasar? Yo lo encuentro evidente, las víctimas de los ciudadanos de la Araucanía en el próximo gobierno van a estar más desamparados que lo que están hoy día. Fíjate que ellos quieren, ellos se sienten seguros con O el sea, estado de el excepción. gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, que es de Bópoli, que es el único gobernador de centro derecha de Chile, lideró una consulta ciudadana en la Araucanía para preguntarle a los vecinos, oye, si ustedes están de acuerdo o no con el primer estado de excepción constitucional. Sí. Oye, el 80 y tantos Sí. por ciento estuvo de acuerdo. Sí. Si esa es la realidad de la No, y Araucanía. más, y como 100.000 votos. Y o sea, con una participación Sí. además muy importante. Entonces, si al final volvemos a lo mismo, esta es la desconexión, es la indolencia de la política frente a un problema que viven personas comunes y corrientes en una realidad que para la política es ajena. Yo le pediría a Gabriel Boric, si tiene algún nivel de compromiso con las víctimas, que se vaya a instalar el 11 de marzo 3 semanas en la Araucanía. Y que viva esa realidad. Porque si no, es obvio que va a decir que está en contra del Estado de excepción constitucional. A mí lo que me pasa con el nuevo gobierno es que sin compartir en absoluto, ¿no es cierto?, lo que el nuevo gobierno ha planteado y su programa y un largo etcétera, entiendo que en términos culturales para ellos es como una contradicción vital militarizar la Araucanía. Porque como que no logran cruzar, O sea, no solo la Araucanía, cualquier cosa, cualquier parte de Chile con la presencia militar están en contra. Es como los comunistas cuando salen a defender hasta el día de hoy Cuba. Entonces es un tema que yo creo que ellos entienden que es una dictadura, pero no pueden. No pueden condenar a Cuba porque están quistados en lo más profundo de su corazoncito rojo soviet. Es que ahí viene entonces el dicho de otra cosa es con guitarra. Él va a asumir un cargo de presidente de la República y que es el presidente de las Fuerzas Armadas también, o sea, el mandatario. Por lo tanto, tiene que asumir un rol de relación con las Fuerzas Armadas de nuestro país, tiene que haber un rol de reconocimiento a su labor y no sé cómo va a ser esa cercanía o ese mandato. Yo creo que va a depender mucho del ministro de Defensa también, así como los mercados están a la ¿Quién puede ser ministro de Defensa? expectativa. Ni siquiera se me ocurre. Suena Maya Fernández. Así como los mercados están a la ¿Sí? expectativa del ministro de Hacienda, probablemente la familia militar, este concepto que le gusta a la gente, la familia militar o la Fuerza Armada, están seguramente expectantes respecto de quiénes van a ser sus autoridades Ahora, civiles. probablemente más expectante que la familia militar estén expectantes los vecinos de la Araucanía. Si el punto de fondo son las personas que viven en la Araucanía. Sí. Si yo a la familia militar le tengo mucho respeto y cariño, me parece que hacen una puerta a Chile. Pero mi problema es la Araucanía y son las personas que viven ahí. Entonces, yo no sé quién va a ser el ministro de Defensa, pero yo tengo claro, de hecho, la gran mayoría de los vecinos de la Araucanía votaron por José Antonio Kast, no por Gabriel Sí. Boric. Exactamente. Entonces, yo tengo claro que lo que están pensando hoy día los vecinos de la Araucanía es que si ya hoy día se encuentran desamparados, lo van a estar aún más desde el 11 de marzo. Oye, con Chile, señales evidentes. Chile Vamos le pidió a Gabriel Boric, que se reunió, digamos, con él, que efectivamente extienda el estado de excepción. Bueno, Vamos a ver. Chile Vamos, yo creo que dio un paso importante. No es fácil, después del Tú, dolor, Chile, del, no después le del dolor haces de la mucho derrota, caso. No. ir a presentar los respetos, ¿no es cierto? Esto pero en verdad yo creo que es muy valorable. Yo creo que ante toda cuestión y con todos sus defectos, Chile Vamos va a ser una oposición muchísimo más constructiva, va a ser una oposición muchísimo más republicana, ¿no es cierto?, de la que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, que podemos ser bastante críticos de su gobierno, pero en verdad la oposición, la cantidad de acusaciones constitucionales, cómo literalmente incentivaron las manifestaciones sociales violentas. O sea, claro, pues, yo creo que Chile Vamos puede tener muchos defectos, pero Chile Vamos jamás va a salir ni a validar que te quemen una micro, que te quemen un metro, una estación de metro, ni ninguna de esas tonteras, ni ninguna de esas cuestiones que nos tocó presenciar y vivir 2 años atrás. Sí, no es parte de la expresión, digamos, de un sector que es la centroderecha salir a las calles, para nada. No, es un déficit de la centroderecha salir a las calles en el buen sentido de la palabra, por supuesto, no en el Sí, claro. sentido octubrista de la palabra salir a las calles, que más que salir a las calles, quemar los metros, digamos. Pero efectivamente yo estoy de acuerdo con Jorge en el sentido que yo espero que haya una oposición más decente que la que tuvo Chile en los últimos 4 años. Fue una oposición mezquina, pequeña, preocupada de puras pequeñeces políticas. O sea, hoy día hay cosas que son realmente una desfachatez. Gabriel Boric dijo hace pocos días que hoy día, por ejemplo, los colegios tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Oye, Gabriel Boric y su coalición política lideró una acusación constitucional contra el ministro de Educación de Piñera por querer que los colegios abran.
Gabriel Boric dijo en el último debate presidencial que si es que el día viernes, entrando su gobierno, o sea, el viernes 14 de marzo, había manifestaciones en Plaza Italia, él lo que iba a hacer era aplicar la ley, siendo que las últimas manifestaciones que hubieron, Gabriel Boric fue a la calle a pedirle a los militares que se entraran. Así es. Y él llamaba a la desobediencia civil. Así es. Esas son las señales que ven las personas. Y las personas, acá hay una intención de hacer creer que las personas son tontas. No, las personas saben quién es Gabriel Boric. Otra cosa es con y guitarra. las personas de la Araucanía saben lo que va a hacer Gabriel Boric en la Araucanía y probablemente sea harto menos de lo que ha hecho. Ahora, Oye, perdón, Jorgito, a propósito de manifestaciones y de expresiones, vamos a volver a la vuelta de esta pausa. Lo están manifestando que nos vayamos a la pausa. Justamente con ello, porque vamos a hablar de la diferencia entre indulto y amnistía, que es lo que se está barajando en este minuto. Nos volvemos a encontrar luego de esta pausa. Y ya estamos de vuelta aquí en Agricultura Prime. Estamos conversando con Tomás Bengolea, con Jorge Pomar, respecto y analizando un poco lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país en materia de contingencia política y de variados aspectos. Te quité la palabra cuando nos fuimos a una pausa. Sí, no, pero... solamente que yo coincido en que Gabriel Boric ha hecho un tránsito, a lo menos en las declaraciones, porque no hemos, salvo sus votaciones en el Congreso, en las cuales ha perseverado en el fondo en el en el Boric original, por decirlo de alguna manera, en el Boric diputado, ¿no es cierto?, de 2 años atrás, 1 año y medio atrás. Bueno, y de este año, las veces que votó en contra de estados de excepción y otras en el Congreso. Pero sus declaraciones sí han transitado. Y yo siento que aquí hay una señal que podría decir, ¿saben qué? Efectivamente, como dices tú, Vero, otra cosa es con guitarra. Se iba a acabar el tema de la primera dama, que no sé si la gente todos lo sabe, pero finalmente, efectivamente, como un cargo medio honorífico, ¿no es cierto?, de relaciones públicas y que dirige fundaciones varias que pertenecen al gobierno. Y decidió finalmente no terminar con el cargo de primera dama, lo que incluso, con lo que incluso se ganó, ¿no es cierto?, la camotera de la gente de su sector. Entonces, cuando Gabriel Boric dice, va a haber orden en la Plaza Italia. Entonces, quiero confiar, y lo vamos a ver rápido además, porque asume un viernes. Un viernes. Sí. Entonces, hay que ver el viernes la Plaza Italia, el viernes 11 de marzo, hay que estar atento a la Plaza Italia. Después le toca otra fecha compleja, que es el tema del Día del Joven Combatiente. Otra fecha compleja donde se necesita mucho orden público. Entonces, yo creo que rápidamente vamos a saber si Gabriel Boric se va a quedar exclusivamente en las declaraciones o lo que yo espero, ¿no es cierto?, es que ejecute, ¿no es cierto?, muchas de las cosas que él planteó en este Gabriel Boric más socialdemócrata, más estadista de la segunda vuelta. Vamos a ver. A propósito también de que este viernes, mañana, vamos a conocer el gabinete. Hoy día leía que parece que va a estar presente también el PPD y otras fuerzas del socialismo democrático. Bueno, eso yo creo que es un signo importante. Partido Radical lo que diga, lo que se proyecte a propósito del gabinete. Pero hay dos temas que tú ya los deslizaste. Uno que tiene que ver con las manifestaciones en Plaza Italia. Tomás, les quiero contar que según la Real Academia Española, indulto es el perdón de la pena, ¿ya? Y es una medida que en forma excepcional la ejerce un jefe de Estado. Amnistía, en cambio, se extingue la responsabilidad de los delitos. O sea, la diferencia está en qué es lo que se perdona. Uno, una pena, una condena explícita, y otra, la responsabilidad. Por lo tanto, por ejemplo, si los manifestantes de Plaza Italia o los manifestantes del estallido social cometieron delito y se amnistía, en el fondo lo que se hace es como que esos delitos nunca existieron. ¿Me entiendes? No se condena la pena. ¿Te parece a ti válido lo que se está proyectando, cambiar el indulto por amnistía? A ver, varias cosas. Aquí voy a dar un poco de lata, aprovechando que estudio Derecho. Este proyecto de ley siempre ha sido sobre una amnistía y está mal titulado como indulto y se ha hablado mal. Yeah. Porque una amnistía lo que busca es, en definitivo, extinguir la pena. Esto está en el artículo 93 del Código Penal chileno. Extinguir la pena y que el condenado inicial quede para efectos del futuro sin ninguna anotación en la hoja de vida. Borrón y cuenta nueva. Pero no existió. Extingue la pena con todos sus efectos legales. Borrón y cuenta nueva. Y no requiere que haya una sentencia previa. Exacto. Es decir,
lo que está pasando hoy día con las personas que se han llamado presos políticos. Ahí hay muchos que están condenados, pero otros que siguen en prisión preventiva porque la investigación sigue. Está en curso. El indulto, en cambio, lo que hace es conmutar la pena. Por ejemplo, indultos los que se discute para las personas de Punta Peuco. Oye, él no va a dejar de ser condenado ni cumplir una pena. Lo que estamos diciendo es que en vez de cumplirla en un lugar, la cumple en su casa, privado de libertad por razones de salud. Estoy inventando un caso. La diferencia, perdón, entonces, el indulto siempre es conmutación, no puede ser perdón. en general no es remisión. Ah, ya. En general no es remisión de la pena. Ya. Pero requiere una sentencia, si esa persona tiene que estar condenada. Sí, En el caso de claro. los presos de la revuelta, como la llamamos a la izquierda, no están todos condenados. Entonces, esto se trata de una amnistía, de un perdonazo, para ponerlo súper en chileno. Me parece bien jurídicamente que estén transitando a eso y me parece más honesto para que la gente entienda qué se está discutiendo. Una amnistía, en definitiva, es que la clase política lo que quiere Es es perdonarlo a perdonar todos. a los violentistas del 18 de octubre porque para ciertos grupos ellos les hicieron un favor. Así lo dijo, por ejemplo, el convencional constituyente Fernando Atria en el pleno de la Convención Constitucional, que dijo la violencia del 18 de octubre es la que nos permite hoy día estar en el proceso constituyente. O sea, hay un grupo de la izquierda que se sienta agradecido de los violentistas porque les permitió poner en jaque el gobierno, iniciar un proceso constituyente que no estaba en la planificación, en el cronograma, y por supuesto instaurar un parlamentarismo de facto. O sea, en la práctica el poder producto de la violencia en Chile se traspasó desde el Ejecutivo hacia la oposición y el Congreso Nacional. Es decir, la izquierda fue capaz de ejercer el poder aún habiendo perdido las elecciones un año y medio antes. Entonces, hoy día lo que se está discutiendo es un perdonazo. Gabriel Boric en esto ha transitado en posturas distintas. Él impulsó el primer proyecto de ley que buscaba el indulto, fue de Gabriel Boric. Él lo defendió. Para la elección presidencial se dio cuenta que no era un tema sexy ni que recibiera mucho respaldo ciudadano, se quedó callado. Después dijo en un debate que él no estaría dispuesto a indultar a personas que saqueen o incendien. Exacto. Y ahora ha dicho que quiere que se despache lo antes posible. El proyecto de ¿Qué ley. significa que se despache lo antes posible? Que se apruebe lo antes posible o que se rechace lo antes posible. Lo que Gabriel Boric tiene en su cabeza es que el tema de la amnistía o del indulto no sea un tema el 11 de marzo, porque es una papa caliente que va a complicar su gobierno Oye, antes de entrar. y no es menor, porque en definitiva también la responsabilidad va a ser del Por Parlamento, supuesto, no de él. por supuesto. Entonces, por eso quiere que se Por aclare supuesto. lo antes posible, ¿cierto, Jorge? Yo hubiese preferido que tuviésemos una tercera vía. ¿Ah? Me puse medio Tony Blair para el argumento. Una tercera vía porque yo siento que ni el indulto ni la amnistía son proporcionales a lo que sucedió en Chile. En otras partes del mundo, en procesos políticos que se han dado con violencia, efectivamente, especialmente en guerras civiles o ese tipo, o con movimientos terroristas muy potentes, efectivamente se ha negociado amnistías o indultos. Yo creo que en Chile lo que sucedió no da el proceso que pasó no da ni para amnistía ni para indulto. Sí reconozco que hay un problema muy importante respecto a las prisiones preventivas, que es finalmente la razón por la cual estas personas están presas. En muchos casos, esas prisiones, y ojo, y no solamente para ellos, prisión preventiva en general que se usa en Chile, que básicamente es que mientras se realiza la investigación del caso, esa persona está privada, ¿no es cierto?, de libertad, y dentro del proceso de investigación es, entre comillas, como la sanción más alta que a un imputado le pueden dar. Entonces, lo que ha existido hoy en día, creo yo, es un problema generalizado con las prisiones preventivas que en este momento las personas, no sé si llaman los manifestantes, estas personas que delinquieron, ¿no es cierto?, que saquearon, que incendiaron, y se encuentran privadas de libertad. En algunos casos es probable que a lo mejor no están todas las pruebas aún. Entonces sí estoy por, a lo mejor, sacar la prisión preventiva mientras se termine de resolver el caso y que esa persona termine recibiendo al final del día una condena. Fíjate que, no me acuerdo exactamente el informe en este momento, pero cerca del 40% de las prisiones preventivas que se dan en Chile, cuando se terminan los casos con la prisión preventiva, o ya cumplieron, o después las pruebas se dan cuenta de que no eran pruebas suficientes, o que a lo mejor el delito no era tan grave. Entonces, yo creo que judicialmente tenemos un tema con las prisiones preventivas a resolver, y a eso sí yo estoy llano, a que las personas que, producto del estallido social, de la revuelta, octubrismo y todas esas denominaciones y conceptos varios que ha recibido lo que pasó en Chile 2 años atrás, el 19 de octubre, puedan ser revisadas, puedan ser agilizadas. Yo creo que si
ponemos el indulto o ponemos amnistía, lo que estamos haciendo es dar una pésima señal. Yo no tendría cara para ir a ver al emprendedor que puso un restaurante, al que tenía un kiosco, que tenía Claro. que tenía una residencial, un hotel, ¿no es cierto? Que fueron saqueados, que fueron incendiados. Yo en verdad no tendría cara para ni siquiera asomarme por ahí. Fíjate que no es fácil, ¿ah? El lugar, el puesto que va a asumir Gabriel Boric como nuevo presidente de la República, porque dada su trayectoria, dadas sus expresiones y sus demandas, digamos, ahora en un puesto que tiene que tratar de ser equitativo y presidente de todos los chilenos, como él dijo, claramente no es fácil y a mí me caben un montón de dudas. Más allá de la parte judicial de este tema que estamos discutiendo, el otro día veía las imágenes de Plaza Italia y te juro, y yo me dan ganas de llorar. O sea, al señor presidente, futuro presidente, le pregunto si irá a poner florcitas, si irá a volver la estatua del general Baquedano, cosas que parecen a lo mejor superfluas, pero la verdad es que están llenas de simbolismo. Irá a poder tener el poder, la tranquilidad o ¿cómo se llama? La firmeza para recuperar un espacio vital, o no será de su interés, o le gustará, o a usted le gusta la Plaza de Italia como está. No, yo creo que no le gusta a nadie como se ve ahora. O sea, Salvo- es bueno, claro, deprimente. Salvo los que Salvo- van, digamos, Es y la rompen. deprimente, pero es deprimente, qué pena. No, es ver un Chile que no sé, que como que no, para mí es como un símbolo del pasado. Lo que sí, probablemente, la Plaza Italia con el tiempo va a tener que mutar a un espacio donde todos se sientan relativamente, se encuentren. Porque si ponemos la estatua del general Baquedano, claro, mucha gente va a pensar que es solo para un sector. Y si ponemos, no sé, el monumento al manifestante social, otro sector también va a pensar lo mismo. Entonces, va a ser difícil poder aunar voluntades respecto a la Plaza Italia, partiendo por el nombre. Porque para muchos ya la cuestión es Plaza Dignidad. Para mí no, sigue siendo Plaza Italia, Plaza Baquedano. Entonces, yo creo que eso es un bonito desafío, fíjate, para el futuro gobierno. Ver qué hacemos con la Plaza Italia y que ojalá sea un lugar donde todos se sientan relativamente conformes. O para la futura primera dama, capaz que sea una de las tareas que debiera asumir, ¿o no? Este cargo que Irina Caramanos ha decidido asumir, que primera vez que una persona que no es, digamos, la señora oficial del primer mandatario asume, ¿o no? Que No, no, porque estuvo no. Dávalos también. Sí, estuvo Dávalos. De primer damo. Bueno, pero estoy hablando de mujer. Po. Él ha Sí. asumido funciones. Bueno, hemos Él tenido era presidentes primer damo, solteros también, era peor que como no Jorge existía. Alessandri. Jorge Alessandri. Sí, presidente Efectivamente. soltero. Ahí también No. no había primera dama. Bueno, Sí, estoy sí. hablando de polola. Sí, no, nada. Como polola. O de polola o de pareja. Ahora, no. sería entrete que se casaran en la mitad ¿Te del imaginas? mandato. Y más complicado sería que pelearan, digamos, porque Bueno, también. quien pierde el cargo, queda sin sueldo, ¿qué hacemos con la pobre primera dama? Sería difícil que pelearan, efectivamente. Mira, no lo había pensado. No, yo te digo al tiro. No pelean, van a pelear. no van a pelear. Y si Al revés, pelean, se van a casar. hay un te aseguro o que hay si un tienen acuerdo guagua. firmado que el cargo dura 4 años. ¿Sabes por qué? Porque ella, El problema dura mínimo es 4 una, años. Después no, vemos. es una negociación. Estoy casi segura. Sería Porque como tener una familia real, aparte. Como que, porque en el sentido del copuchenteo, si se pelearon, si no se pelearon, si va a tener guagua, Claro, si no esto es va como a tener guagua. los ingleses, ¿no? Sí, Ah, pues. El príncipe se va, digamos, ¿no? Y No, el no, resto- no, pero cuando asumió Johnson, Boris Johnson. sí, ella era su polola, su pareja, y finalmente se casaron y tuvo Sí, familia eso y fue. todo. Sí. Eso fue. Oye, pero ella, claro, ella ha dicho que este cargo, que está bastante cuestionado, está bastante ahí. En algún momento yo pensé que a lo mejor podía ser Giorgio Jackson también, pero no. Pero parece que se irá al segundo piso. Que ella ha dicho que lo va a asumir justamente para terminar con todas las fundaciones que dependen de este cargo. Y yo pienso que si este cargo tiene a su haber o en sus funciones el funcionamiento, valga la redundancia, de fundaciones que hacen una obra importante en este país, ¿por qué tienen que desaparecer? Lo que pasa es que es bien coherente con cierta izquierda que tras la dinámica refundacional quiere terminarlo con todo. Pues yo estoy viendo el listado de fundaciones que dependen de la primera dama. Fundación de las Familias, Fundación de la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Fundación del Museo Interactivo Mirador, o sea, el MIM, Fundación de Artesanías de Chile, Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles,
Fundación de Red de Sala de Cunas y Jardines Infantiles Integra. O sea, lo que está diciendo la primera dama que va a asumir el 11 de marzo, que quiere terminar con todo este tipo de iniciativas que le hacen bien a Chile. Sí, no, lo que No, lo que yo ella, entiendo lo que que ella no es dijo, terminar las fundaciones, no, sino ella que- quiere terminar con que estas fundaciones dependan de la primera dama. Lo Que se quiere hacer profesionalice en el fondo. es que las fundaciones, por ejemplo, la de la LGBT Channel. la orquesta dependan del Ministerio de la Cultura. La de, ¿te fijáis? Como que vayan dependiendo de los ministerios correspondientes. Eso es Esperemos lo que que no. quiere. Pero y al final digo, ¿por qué? ¿Por qué No, está bien, sacarle pero- atribuciones al rol de primera dama? ¿Qué No, tiene? a mí me da lo mismo si se las sacan. Pero si se las sacan, eliminen el cargo y que ella pierda su cargo. Si no, ¿cuál va a ser su atribución? ¿Por qué ella va a tener un cargo? Si ella quiere desprenderse de Exactamente. las atribuciones de su cargo, eliminemos el cargo. Porque creo- yo la pasada eliminaría el Ministerio de la Cultura y todas las ideas que tiene. O sea, yo creo que hoy día en Chile es un sinsentido tener Ministerio de la Cultura. No es necesario tener un ministerio para promover la cultura en Chile. Nadie puede creer que en Chile la cultura ha tenido un auge desde que existe el Ministerio de la Cultura. Desde que el Ministerio de la Cultura pasó a ser de un Consejo Nacional de Cultura y Artes a un Ministerio de Cultura, la gran diferencia es que se contrataron 3.000 funcionarios extra. Aparte de eso, no había ninguna diferencia en el mundo cultural chileno. Entonces, si al final no se pregunta por qué está asumiendo un No, cargo. encuentras tú, ¿no? Ninguna. Si eso es un lugar para contratar funcionarios de turno. Yo conozco muchos ministros de Cultura, uno es senador y supongo que amigo de Pomar, que te cuentan que ellos no pueden llevar adelante su agenda porque la cantidad de funcionarios de ahí que son de izquierda, Axel Schumacher. se los faenan. Yo tengo un muy amigo, Roberto Pueblo, que hoy día es embajador de Chile en España, que fue ministro Sí, de Cultura, sí. la parte final del primer gobierno del presidente Piñera. Bueno, ¿y no se Cruzcoque? puede ser ministro de Por eso, Cultura. Axel Schumacher. Po. Luciano Cruzcoque, que lo mismo. Pero ¿y qué no? Eh, ¿No vieron? Ah, es que no entendí la talla. Sí, Sí, está pues, hablando un nombre actoral, digamos. Sí, po. Ah, ya sé, porque están volviendo a dar... ¿Cómo se llama la teleserie. la La Messi teleserie sabe. esa? Cerro Pero sale- Alegre. estaba la diente de oro, que era la protagonista, y estaba Axel Schumacher, que Ay, era sóplenme, porque Luciano. no la- No, yo no sé, yo no había nacido, probablemente. Sí. Ya. Ahora está. No, Adrenalina no. No, Adrenalina no. Con Katy Winter la están dando ahora, Sí. pero la. ¿Cerro Alegre o no? No, fuera de control. Fuera de Ah, control. fuera de Así se llama. Estaba Además, Francis- Omar lo dice como si lo estuviese anunciando, Sí, ¿no? sí. Bueno, que era Con bueno. un grito, con... Ustedes saben que Gran actuación. Es que fuera de control le fue muy mal como teleserie. ¿Ah, sí? Muy Fuera de mal. Control no era protagonista Cristian Campo. No, esa era como Cerro 10, la torre 10. Te No, fuiste muy atrás, te fuiste muy la atrás. ma- La madrastra, no. No, pues, fuera de control. Estaba la diente de oro y estaba Luciano. No, que era no. el que se, Pomar, como te voy joven a... No. se había mandado un condoro y después la diente de oro lo perseguía, pero ¿Quién es la diente en fin. de oro? No, pero es que hubo otra ministra de cultura que también además tuvo en esa teleserie, que es la Paulina Urrutia. Sí. Entonces, la teleserie, insisto, como rating, ay, yo no sé por qué esta cabeza almacena datos tan inútiles, pero que en verdad son datos inútiles y Qué cabeza más no le interesa, prodigiosa, no le ¿no? interesan a nadie. No, No, que no. pregúntenme algo serio y no sé, pero bueno, de Fuera de Control les puedo hablar todo el programa. En Fuera de Control le fue muy mal en el rating, pero Axel Schumacher, la teleserie claro. se transformó como en un mito urbano. Vamos a Entonces, ver por que eso... corten la parte en que Pomar pide diálogo en la Araucanía y mejor esta parte de la Mira, teleserie tiene que le ha razón, chuntado mira, más, digamos. está... Está Francisco López, que fue presidente del Instituto de la Juventud. No, sí, Te creo. tiene sus personajes. Romeo Singer. Ay, sí, Está Romeo no, Singer, ¿quién es está ese? la Úrsula Ashton, no sé cuántito. Pero y la ya no está. teleserie con menos rating. Sí, Pero la le fue muy teleserie mal. con menos le fue muy rating, mal. me dicen ya. Bueno, y ahí está Axel. Ahora Ahí no, estaba Axel Schumacher. Mira, no nos reamos, veamos Ya. cómo le va este programa, digamos, y después, después nos reímos entiendo del ya, rating, ahora porque- entiendo toda la Si reflexión. suben las Entonces, conexiones cuando empezamos a hablar de Fuera de Control, ya saben. Así ya es. saben. Así es. Schumacher entonces te dijo que no era fácil el Ministerio de Cultura. Porque No, a mí no me dijo. digo, A mí me dijo un pueblo, todo eso. Tomás dice, porque, bueno, efectivamente yo participo en Evópolis, entonces conozco a Luciano y. No, pero y- eso fue una talla, pero lo que es verdad, Y hemos conversado alguna lo vez que es del verdad tema, pero. es que ese tipo de ministerio, varios más, por si acaso. Mira, yo tenía, es que me sorprende varios tú, más. porque... Pero, no, yo soy partidario de eliminar el Ministerio de la Cultura. de la Cultura. Ahora, no porque el sea de, la, mi- el de la mujer. no porque sea el también. Ministerio. Sí, yo soy partidario de eliminar el Ministerio de la Mujer. Pero pasa si el problema no es eliminar las políticas de mujer, si el punto No. es que en Chile nos hemos convencido de que para solucionar un problema social hay que crear un ministerio. Es verdad. Esa es la realidad. Todos los gobiernos en Chile han creado ministerios nuevos. O sea, la última discusión era si crear el Ministerio de la Seguridad Pública. ¿Alguien de verdad cree que en Chile va a mejorar el problema de la delincuencia porque va a haber un ministro con un jefe de gabinete, con secretaria, con chofer? O sea que en la pasada nos vamos a gastar 500 millones mensuales en eso. O sea, ¿tú crees que para los chilenos de a pie es razonable que uno cree ministerios para que se agrande la teta del Estado
se gasten recursos públicos en eso en vez de dirigirlos directamente a un gasto social efectivo, eficiente y que mejore la vida de los chilenos. Si el punto está ahí. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, pero en el caso del Ministerio de la Mujer... No, eso puede tener simbolismo. Es que me parece que, claro, o sea, yo creo que se ha avanzado, digamos, y en términos de empoderamiento, al menos de las mujeres. Pero eso ha sido gracias al empuje de las mujeres chilenas, no ha sido gracias al Ministerio de la Mujer. De hecho, yo te podría preguntar hoy día quién fue la ministra de la Mujer de Bachelet y cuáles son sus 3 grandes hitos. Claudia Pascual. Oye, su gran hito fue aprobar el Actual asesinato de senadora un niño inocente en electa el del vientre Partido materno. Comunista. O sea, su gran hito fue la ley de aborto en 3 causales. No, Yo o sea, siento, yo no estoy de acuerdo. yo siento que efectivamente se necesitan, porque esto no es aritmética, ¿ah? Esto es política. Entonces, como dice Lavero, se necesitan símbolos. Entonces yo creo que eliminar el Ministerio de la Mujer es un mal símbolo. Eliminar el Ministerio de Cultura es un mal símbolo. Pero sí estoy de acuerdo con Tomás en que no podemos seguir creando ministerios pensando que así vamos a ir arreglando la política social. Pero espérate, Entonces, es que la solución... Para terminar, entonces sí creo que hay No otros se me leen. con menos simbolismo que podemos fusionar. Por ejemplo, energía, Pero minería... no, pero es que eso es inaceptable. Entonces esos los podemos ir Pero juntando. yo no estoy de Juntamos acuerdo, porque energía, probablemente No, el yo mundo no estoy de minero y acuerdo. energético va a encontrar que es un simbolismo. Si al final esto responde a grupos de presión, si todos son simbolismos. O sea, el Ministerio de la Sí, Minería pero- es muy relevante porque Chile es un país eminentemente minero, su historia se vincula a la minería, y todo el día de mañana, hoy día el Ministerio de Minería, ustedes saben, es el mismo ministro que el de Energía. Sí, es bien, ministro. O sea, pero a lo que yo me refiero es Y alguien puede decir, oye, no, la minería en Chile ha retrocedido porque no hay un ministro No, en lo exclusivamente absoluto. dedicado a esa cartera. en lo absoluto. Sí, De porque hecho, hay ministerios que se pueden encontrar. Ahora, es que espérate, el tema es otro. O sea, me acuerdo fue una de las cosas que creo yo que fue muy bueno lo que planteó José Antonio Kast durante su campaña, que era disminuir el aparato estatal y todo lo que era... si en eso estamos de acuerdo. Ya, O sea, yo pues, feliz- entonces pueden existir ministerios, pero Pero por supuesto, buscamos- sí, yo feliz que haya un ministerio, y para que quede claro, digamos, ¿no? yo feliz que haya un ministerio de desarrollo social, mujer y familia. Me parece perfecto. Pero por favor ahorrémonos toda la orgánica que implica crear un ministerio nuevo, que es plata de los chilenos, que gobierno tras gobierno le suben los impuestos a los chilenos, porque esa es la realidad. Suben los impuestos y ya se está negociando una nueva alza de impuestos para poder financiar la pensión garantizada universal. Y lo único que crece en Chile, no crece ni la economía, no crecen ni la calidad de las personas hace 8 años, y lo que crece en Chile es el Estado. Eso es lo que Sí. crece en Chile. No, ahí yo creo que hay que hacer bueno, en los gobiernos de la concertación, digamos que metiéndolo en el mismo saco, no se han caracterizado por ser muy austeros en ese sentido. Y los de centro derecha tampoco. Si al final Piñera ha hecho ha aumentado los impuestos 2 veces, ha propuesto creación de ministerios 3 veces. O sea, si al final... No, pero la cantidad de gente que trabaja en el aparato estatal es Sí, pero una pero brutalidad. en el gobierno de centro derecha Y- también. y sí, esto después es llega- Fíjate que bueno, hoy y día la cantidad de parientes. hay una... Pero revísate la lista de diputados o de parlamentarios, de alcaldes que tienen parientes contratados en el Estado. Es una cuestión vergonzosa. O sea, esa es la corrupción del aparato público. Y a cualquier persona partidaria de un Estado que esté al servicio de las personas, lo que le tiene que mover es que las políticas públicas que se liberan del Estado sean efectivas en el objetivo que tienen. Y no que haya un ministerio simbólico, no, porque yo estoy de acuerdo que es importante dar señales. O sea, a mí me parece que el avance que ha tenido el rol de la mujer en Chile ha sido gracias al empuje de las mujeres y no gracias al ministerio de turno. Bueno, eso fue una de las cosas que se cuestionaba del cargo de la primera dama, de Irina Caramanos al menos, que claro, aparece, o sea, puede ser visto como que Claro. es su pareja, pero también puede ser visto como que porque es su pareja, la mete en un cargo que no le corresponde. Hay valores en pugna, porque hay otros que te pueden decir, mira, la gracia del cargo de primera dama es que le da un papel, entre comillas, familiar a la figura de la presidencia de la República. O sea, no llega solo el presidente a trabajar de 8 a 6, sino que acá es un presidente que como persona, con sus vínculos familiares, se suma a esto. Y cuando uno piensa el rol que han tenido las primeras damas en los últimos años, ha sido súper potente. O sea, ¿Ah, sí? Elige Dirzano, Cecilia Morel, Sí. la señora Ricardo Lagos lo mismo. Sí. O sea, Sonrisa mujer, me acuerdo de la primera dama. de la primera dama. O sea, han sido roles súper importantes. Entonces, cuando uno escucha a Gabriel Boric que en campaña dijo vamos a eliminar este cargo porque no tiene ningún sentido, esas fueron sus declaraciones. Hoy día parece que no le molesta tanto el cargo porque ya asumió a alguien con el cual él no tiene ni un parentesco. O sea, legalmente entre ellos no hay relación alguna. Claro. Y le está dando el cargo. Pero y además, en el gobierno pasado asumió el hijo de la presidenta de la República, que además al final terminó votando el gobierno a punta de casos de corrupción. Entonces, ¿para qué? Hay que preguntarse para qué existe el cargo, cuáles son sus objetivos, qué función tiene, y Mira, en base a eso decidir si se mantiene. A propósito de ello, esta mañana se presentó una iniciativa constitucional de norma con firmas transversal entre lo que está Felipe Arboe, Marcela Cubillo, Hernán Larraín Mate, con el objetivo de modernizar el Estado, o sea, diferenciar al gobierno de la administración pública a través de un servicio civil autónomo, que yo creo que efectivamente en Chile esa
esa política pública está muy, muy al debe. Y respecto a la primera dama, yo sí tengo la impresión de que, no sé si, creo que no la eliminaría, pero está claro que es un cargo medio anacrónico para estos tiempos. Y se ha visto anacrónico. No estoy de acuerdo. Sí, es medio anacrónico. No estoy de acuerdo. O sea, Hay mucha perdón. pelea en este programa. No, Es medio anacrónico, es A medio ver, anacrónico yo porque- te digo mi opinión. Porque Yo creo que si el señor Boric no está casado o no, pero si no tiene, pero es que por eso no tiene o que no forma una no familia tiene- no con ti- la es que no tiene que estar casado ella ni tiene no que es tener primera dama, ni tiene nomás, que él tener era familia. civil soltero. Por eso digo, no tiene que estar casado y no tiene que tener necesariamente familia, porque Pero él puede decidir ser soltero toda su vida, puede decidir ser conviviente toda su vida. Eso da lo mismo. Por eso que asuma solo entonces. Sí, Y- si ese es el punto. y que- claro, y que ¿por qué nombre tenemos el a una- cargo? Pero a propósito de todas las fundaciones y funciones que nos detalló Tomás, que hace la primera dama, yo necesito profesionalizar esa área. Y por eso digo que el cargo de primera dama es anacrónico. Porque yo preferiría, en vez de la primera dama de turno, preferiría un funcionario técnico y profesional a cargo de la Fundación Integra. Yo estoy de Ya, acuerdo. y si el día de mañana asume un presidente que está casado, que tiene su señor y que le hace todo toque de glamour a la cosa, encuentro yo, po, ¿no? Pero si yo no digo que si un presidente asume se tiene que separar y tiene que entrar solo. Yo estoy diciendo eso, ni tampoco tienen que separar piezas. Lo que yo estoy diciendo es que es un cargo hoy en día Ya, pero anacrónico, que es no, necesario pero es que, modernizar. lo que tú estás diciendo es que el día de mañana asume un presidente que está casado y la primera dama no va a hacer nada. ¿Y qué aparte de pasa, acompañarlo. qué pasa si Bachelet hubiese estado casada? ¿Y qué No, pasó pero con la la, prim- ¿y ¿qué habría pasó sido con la él? fundación? Era La el primer primera dama caballero. La primera dama puede trabajar. O sea, tampoco obligación que la primera dama ejerce primera dama. supongo No. yo. O sea, ella puede perfecto. A ver, el si día de quieres- mañana. que siguiera es su lo que- vida. ¿Qué es lo que pasa hoy día? O sea, hoy día. Porque también está pensado, es verdad lo que dice Jorge, está pensado en el sentido de que en una cuestión antigua, en que el motor laboral de la familia es el hombre que llega a ser presidente de la República. Esa es la imagen que tiene hoy día la figura de la primera dama. Exacto. Entonces, el día de mañana asume un presidente de la República cuya señora es súper activa laboralmente y le da súper bien en su ámbito profesional. ¿Vamos a hacerla renunciar de su ámbito profesional para ser no, primera dama? para nada. Pero si ella puede Bueno, seguir si la, igual. la libertad es libre, si lo que hay que preguntarse es para qué existe el cargo, qué función cumple, qué rol Oye, o ¿y qué valor pasó le con atribuye. esas fuera- y si fundaciones fuera durante hombre? el gobierno de Bachelet? Funcionaron. ¿Pero Sí. bajo quién? Bajo Dávalos. No, pues epidemia si con Dávalos, aro. que tumbé. No. Bajo Dávalos, digamos. Sí. No, pero si Dávalos no estuvo nada. Sí, No. o sea, alcanzó a tener hasta reuniones con Luxich ahí en Pero la sí, oficina del sumás Banco Chile. pasajes. ¿Ah? O sea, se estuvo Con poco la- tiempo, con se la estuvo poco tiempo le fue fundación. bien porque Yo, después de saber el préstamo que le hicieron a Dávalos, mandé mail como loco Pero si esa se la hacen a a todo tío el mundo. Andrónico, nunca me recibieron en el Banco Yo, Chile. ¿sabes que hay que escribirle por Twitter? Yo Es tengo un que- amigo que se ganó una entrada a un partido de Chile-Bolivia y le mandó pasaje y todo. Mira. Pero ¿En fue serio? concurso, no fue reunión. ¿En Ahora, serio? no era hijo de la presidenta, esto sí, ¿eh? Mire, ¿qué pasa si Bachelet hubiese estado casada? ¿Cómo, aparte, ya en términos de nombrarlo es raro, ¿sería el qué? ¿El primer caballero de Chile? Ya sería como Primer raro. damo, pues. Ya, pero es que por eso te digo que es un cargo anacrónico. Va a ser el primer damo si No, a mí no me parece existe que el hay- damo. Es como el príncipe Oye, Felipe, claro. como el príncipe Felipe. Hoy día hay espacio para que nos cuestionemos qué rol cumple la primera dama y por qué existe el cargo. Ya. Lo que es arbitrario, a mí me parece, es que cada presidente de turno elija a quien quiere nombrar, digamos, y al final sea casi una excusa para nombrar a alguien. Porque, ¿cuál es la razón legal por la cual la pareja de Boric va a ser primera dama? ¿O por qué tenía que ser el hijo de Bachelet? Si estaba pensado para las En señoras general, de los presidentes de la siempre, República. claro, se piensa con alguien cercano. Yo me acuerdo que en Perú, no sé, pues Fujimori tenía a la Keiko, A su hija. a su hija, ¿no es cierto? En Argentina, Menem también, a su Sí, lemita. estaba la Zulemita, entonces como que se usa a alguien familiarmente cercano para cautelar, como decía antes Lavero, esta imagen como familiar, Sí, que a lo mejor yo le, creo que eso- le yo gusta creo que mucho a la eso algo gente puede de, tener. de los presidentes. Y lo otro es que políticamente, hay que pensarlo con un poco más de malicia, muchas veces la primera dama es un activo. O sea, es más, yo les aseguro que si hoy día hiciéramos una encuesta saliendo aquí, bajamos a Avenida Providencia y encuestamos a los chilenos, la aprobación de Cecilia Morel debe estar cerca del doble de la del presidente Piñera. Sí, Seguro. Que ella lidere políticas también es muy relevante para el gobierno. pensemos en Jacqueline Kennedy, en Michelle Obama, le suma. Sí. Le suma mucho a esas personas. ¿Cómo se llama la de...? Ahora, hay algunas, claro, que a lo mejor no sé- ¿cómo se llama la de- a lo mejor estoy Ay, pensando en que la puede misma, en la esposa de Donald Trump. ¿Cómo se llama la También, esposa? De Melanie. Melanie. Claro, Melanie a lo No, mejor pero Melanie no- siquiera como un adorno, ¿o no?
Era una relación curiosa, digamos, ¿estamos de acuerdo? Sí, No, porque Melanie, tú te fijabas en lo que se ponía, en el color que llevaba, pero no en las Estupenda, fundaciones que dirigía, Pero digamos. porque no sabemos, porque en realidad yo me acuerdo... Bueno, por porque ejemplo, no la dejaron, haber por eso lo digo con Pero su yo me qué. acuerdo, por ejemplo, haber visto en convenciones del Partido Republicano Gringo discursos que daba la señora de Trump. Y homenajeada, y aplaudía, ovacionada. Porque al final Es que pasan ella- a ser liderazgos políticos igual paralelos ella al presidente de la como pena. República. ¿Cómo? Da como pena. ¿A ti te da pena? Es que siempre, además, el periodismo se Pobre. fijaba que no le daba la mano, que no lo Sí, miraba. es que eso era lo típico. Pero bueno, Claro, anda a saber tú sí. cómo eran en la, de la Bueno, aquí la vamos puerta a ver cómo va a ser. No, hacia el final, mira, el tema de fondo hoy día me parece, Maya, es que efectivamente Boric dijo en campaña que iba a eliminar el cargo porque no tenía sentido. Y ahora hoy no día va a eliminar nombra a su nada. pareja. Si ese es el punto real. No, Ahora, lo ella ha ane- dicho que es para transformarlo y convertir esto en una cuestión feminista y no sé qué. O sea, además corremos el riesgo que un cargo que tiene cierta tradición en Chile se vea manipulado por el gobierno de turno. Que eso puede ser un problema. Absolutamente. O sea, al final cada gobierno va a terminar convirtiendo a la primera dama en lo que ellos quieren. Y para ese escenario es mejor eliminar el cargo. Lo anecdótico sería lo que decía Tomás, que terminaran en medio del periodo del presidente Boris, terminaran. ¿Y qué hacemos con la Le gusta con la primera- cosa, le gusta la teleserie a Pero- Pomar. Jorge La le quiere echamos, dejar el tejido, la echamos. no quiere dejar el tejido. No, pero es que imagínense que la van a echar. No, que imposible, sería pésimo. Bajamos No, pues, una baja no en la te encuesta. digo, si la yo echan. creo que tiene la- que tener un acuerdo que La ella primera termine. dama es un cargo remunerado. Sí, Entiendo po. que no. Entiendo que No. todas esas fundaciones son ad honorem la No, pero presidencia. ella, el cargo. No tiene. Ay, ¿tú no crees tiene que sueldo. ella lo hace por bolita de dulce? O sea, caramelo? algunos dicen no me den, pero póngame donde haya. Claro, efectivamente. Y ahí hay harto, po. Efectivamente. Lo que pasó precisamente con Estoy Dado. Uno está en buscando. el círculo de poder, pero en el círculo más chiquitito. O sea, y si no le van a inventar, van por aquí por allá, pero no creo que... Claro, porque tú asumes un rol, en verdad, que estás contribuyendo con un gobierno, estás asumiendo un rol social público, no lo vas a hacer por bolita de dulce. Ahora, Menos si no si mi estás señora casado. algún día, por esas cosas de la vida, es Ah, presidenta de la ojo, no estoy República, leyendo. yo Es feliz voy verdad de que a tiene razón Pomar en que es sin sueldo, es ad honorem, pero tiene un equipo. Es decir, hay Sí. 8 personas contratadas Tiene para colaborar con secretaria, ella. O sea, chofer, asesores. significa un gasto no, público. No me la compró que Irina Caramano no trabaje. No me la compró que ella lo haga gratis. Fíjate que en el primer gobierno del presidente Piñera, su hija fue asesora del segundo piso. Sí, ahora está en el grupo. Fue asesora del segundo piso y creo que simbólicamente la remuneración era $1. Pero eso Y fue es- bastante cuestionado de todas maneras por lo mismo. Porque la pregunta es, si no fuera la hija del presidente, ¿estaría en el segundo piso? Más allá de los probables méritos que tiene Mane Piñera, que además tengo el gusto de conocer, que no tengo duda alguna de sus méritos sus como méritos. persona, como profesional. Pero si no fuera la hija del presidente, ¿estaría en el segundo piso? Pero eso es, No, no propio, estaría. eso es propio del presidente Piñera, porque partiendo este gobierno quiso nombrar a su hermano embajador de También. Argentina. Pensando además que el Congreso le iba a dar la pasada, porque el hermano es DC, entonces que iba a ir a lograr aglutinar finalmente el... Sí, ahí Oye, volvemos ¿qué? al tema inicial, ¿no? Bueno, ahora vienen cambios, vienen justamente nombramientos de no solo el gabinete, que hay una expectación de lo que va a hacer en las últimas horas, sino que también lo que están diciendo ustedes, los que van a ser nuestros representantes afuera, viene todo un cambio de... Pues sí, el presidente en Chile nombra muchísimos cargos. Uno piensa en el Muchísimos. gabinete, 24 personas, pero el otro día nos tocó conversarlo en un programa, la cantidad, por ejemplo, de los subsecretarios. Son 40 y tantos subsecretarios. Hay algunos subsecretarios muy determinantes. El subsecretario de Relaciones Económicas, que hoy día es Yañez, es el encargado de la negociación de las vacunas. El subsecretario de Desarrollo Regional es el que ve el presupuesto para las gobernaciones, o sea, el que Y los decide- municipios. y los y Ceremi. de los municipios. O sea, Administra es el el fondo manejo, como municipal. es el manejo político al final de las campañas de los gobiernos. Tú tienes el subsecretario de Salud Pública y Redes Asistenciales, que hoy día va a ser gravitante para la pandemia. Eso hoy día no está en la conversación. Hoy día estamos pensando en Hacienda, estamos pensando en Interior, que va a ser Isquiasiche, pero la cantidad ¿En de... interior? No, uno de los O sea, de cargos los que se está suena, de discutiendo, los que de suena. A ver, ¿quién para interior, Jorge? Si de mí dependiera, No dentro del dependiera. espectro, El que dentro del crees- espectro de el que que está... crees tú que va a ser. No, o sea, no sé si Isquia va a ser finalmente la ministra del Interior. Yo tengo la impresión que no. A mí me gustaría mucho ver a Carlos Montes dentro de las alternativas que se han nombrado. Yo creo que Carlos Montes Pero sonaba en vivienda. es una Carlos. persona, Sí, es una persona bien. preparada, ponderada, dialogante, con mucha experiencia en el Parlamento, como diputado, como senador. Me senador. parece un tipo... Ya, a ver, voy a hacer una encuesta, me quedan 2 minutos menos. Canciller, Tomás. Chuta, no tengo idea. Muy difícil, Sonaba mucho, Interior. sonaba Jimena Fuente.
que trabaja hace mucho tiempo en la Cancillería, una profesional muy destacada, es además la señora Fernando Atria. Digo expresamente es además, porque es una persona que, pensando muy distinto a mí, es muy destacada en lo que hace. Yeah. Y la prensa siempre la pone como la señora Fernando Atria. No, ella es una persona muy destacada que además es señora Fernando Atria, que ella suena mucho en la Cancillería. Y me parece que un nombre bastante razonable, alguien que ya muchos años trabajando ahí, era más bien cercano al mundo socialista, igual que Atria. Hoy día Atria se coló al Frente Amplio después de su derrota en la parlamentaria pasada, pero creo que un buen nombre. Y en eso más nos vale tener alguien relativamente moderado. Porque... ¿En educación, por ejemplo? Suena Camila Vallejo en educación, también suena bastante ella en trabajo. Bueno, no queda mucho para trabajo va a ser el Vamos a ver Partido lo que Comunista de pasa todas maneras. en las Sí, próximas horas, y si aparece el presidente sin corbata y con su futura primera dama, que no es primera dama. Mostrando el tatuaje. Es choro. A mí me gusta eso igual. Oye, A mí me gusta. Le gusta gusta, me gustan las camisas. cabineo, Pero es que, a ver, yo no creo en nada lo que cree Boric, pero si usted me gustan las camisas que de repente saca Boric, me gusta el tatuaje que... Ya, esto fue Agricultura Prime. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Tomás. Gracias, Jorge. Gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien, Chao, nos vemos. Un abrazo. Fue Agricultura Prime. Conducción Jessica Castañeda. Producción Priscila Irane.